Operación Cóndor, Pacto Criminal. Escrito de Stella Caloni. Capítulo 8. Tiempo de morir. El Cóndor se institucionaliza. 1976. Después del 24 de marzo de 1976, cuando la Junta Militar Argentina tomó el poder mediante un golpe de Estado, el Plan Cóndor ya no tuvo límites y los crímenes conjuntos se sucedieron en toda la región. Algunos de los más resonantes lograron la atención del mundo, otros fueron descubriéndose hasta 2 décadas más tarde o permanecen como secretos guardados bajo 7 llaves por los responsables. El 2 de junio de 1976, los criminales coordinados del Cóndor Sur celebraban una nueva acción. El cadáver del general Juan José Torres, expresidente de Bolivia, fue encontrado con 3 disparos en la nuca debajo de un puente en San Andrés de Giles, al noroeste de Buenos Aires. Lo conocí en 1975 cuando lo entrevisté para una revista. El general era un hombre afable, modesto, sensible, de baja estatura y mirada directa. El 1 de junio, Torres, exiliado en Argentina y perseguido por la dictadura de Hugo Banzer, salió de su casa. Vivía en la calle Paraguay, en el centro de Buenos Aires, con su esposa Emma Obleas de Torres. De sus 4 hijos, el menor, Juan Carlos, vivía con ellos. Emma trabajaba en Naciones Unidas en Nueva York y los 2 mayores, Jorge y Juan José, estudiaban en la República Democrática Alemana, RDA. Torres conocía muy bien Buenos Aires. Había estado exiliado en los años 40 y 50. Como Prats, sabía que estaba en peligro y que era seguido constantemente. El coronel Raúl Tejerina, agregado militar de la Embajada de Bolivia en Buenos Aires, lo había amenazado de muerte. De acuerdo al itinerario que se había fijado aquel fatídico primer día de junio, iba a cortarse el cabello en una peluquería situada en las calles Larrea y Mansilla, muy cerca de su casa, y pensaba visitar a su amigo el general Juan Enrique Guglielmelli, un militar argentino progresista que dirigía una revista importante. Pero Torres nunca llegó a ninguno de sus destinos, o nunca regresó. Solamente fue a encontrarse con aquellos que lo secuestraron y lo fusilaron por la espalda. En la noche del 1 de junio, su esposa denunció su desaparición. Al día siguiente, en México, donde residían varios políticos bolivianos exiliados, apareció un pronunciamiento de conocidos intelectuales, entre ellos el colombiano Gabriel García Márquez, exigiendo a la Junta Militar Argentina que se adoptaran las medidas para salvar la vida del militar. El cuerpo de Torres fue encontrado por un campesino bajo un puente a unos 16 kilómetros de la ciudad de San Andrés de Giles. Tenía los ojos vendados y 3 disparos en la nuca. En el interior de la chaqueta que aún vestía había una etiqueta que demostraba que había sido confeccionada en La Paz, Bolivia. En el marco de esa guerra sucia, Torres era, como Prats o Langton, un peligro para los planes de la seguridad nacional de Estados Unidos. La historia de Bolivia, donde florecieron las culturas y las resistencias indígenas, decana en golpes de Estado, tuvo periodos muy peculiares, pero es un país esencialmente castigado por las guerras entre intereses extranjeros. Precisamente las ambiciones del Imperio Británico por el salitre en Antofagasta llevaron a la Guerra del Pacífico, 1879, en la que intervinieron Chile, Perú y Bolivia. La predominancia del ejército prusiano de Chile, que actuó sin piedad, hizo perder a Bolivia sus costas oceánicas. Entre 1932 y 1935, los intereses petroleros extranjeros llevaron otra vez a la brutal guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. La frustración que esto produjo y la comprensión de la injusticia dieron el impulso a las izquierdas campesinas y sindicales, acompañando al movimiento nacionalista revolucionario MNR, y después de varios levantamientos y de que fuera desconocida una victoria electoral, este llegó al poder en 1952. El MNR
encabezó una insurrección histórica que derrotó al ejército e impuso en el gobierno al presidente electo Víctor Paz Estenssoro. Hubo un cambio intenso con la nacionalización de las minas y la reforma agraria, entre otras medidas. Se reestructuró el ejército, aunque después las presiones de Estados Unidos y las peleas internas hicieron fracasar el proyecto. El 52 nunca se perdió definitivamente. La efervescencia política revolucionaria regresó en los años 70, también como influjo de la Revolución Peruana que llevó al poder el 4 de octubre de 1968 al general Juan Velasco Alvarado, cuya profunda reforma agraria, con la formación de cooperativas y las nacionalizaciones del petróleo y la minería, conformaron un proceso revolucionario, una ventana abierta para aquel Perú asfixiado. En 1970 existía una movilización de todos los sectores en Bolivia, como si la sombra del revolucionario Ernesto Che Guevara, asesinado en 1967 en La Higuera, un pueblito desconocido y pobre, cuando intentaba una revolución latinoamericana, se hubiera levantado agitando todo a su paso. Dentro del ejército había crecido un movimiento de militares que creían llegado el momento de cambiar la grave situación de abandono y miseria de las mayorías y de sacudirse la tutela estadounidense. Esto llevó a varios sectores del ejército a apoyar el gobierno de Alfredo Obando Candia, quien tenía como ministro de Minas y Petróleos a Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien nacionalizó la Gulf Oil Company en octubre de 1969. Quiroga Santa Cruz, uno de los más reconocidos políticos e intelectuales de Bolivia, fue asesinado luego por la dictadura de García Meza, llamada de los narcodólares y monitoreada por asesores argentinos. En esos momentos, apoyando estas medidas, el general Torres ocupó las instalaciones de la Gulf. Era un trago fuerte para Estados Unidos, que veía ya un peligro militar en estos nacionalistas inclinados hacia la izquierda. Al poco tiempo comenzaron las presiones de la derecha. El 10 de julio de 1970, Torres fue alejado de su cargo de comandante en jefe cuando ya Quiroga Santa Cruz había sido obligado a dejar el Ministerio de Minas y Petróleos. En octubre de ese año, el levantamiento militar de derecha del general Rogelio Miranda llevó al presidente de la República, Obando Candia, a conformar una junta militar que duró un día. De inmediato, y como siempre en la historia de Bolivia, se declaró una huelga general. Entre el 3 y el 7 de octubre, Obando se refugió en la embajada argentina. Miranda también fue destituido, y hasta hubo un día en que Bolivia tuvo 6 presidentes. Los mineros avanzaron junto con obreros y campesinos armados. Estas fuerzas unieron sus coincidencias con el general Torres, que el 7 de octubre tomó el poder. Torres hizo su carrera militar con gran esfuerzo de su familia. A los 47 años era jefe de Estado Mayor y en 1969 jefe de las Fuerzas Armadas, pero había desempeñado cargos civiles. Junto a Obando demostró su posición en favor de un cambio social, lo que le costó su cargo, y tenía ya un legajo especial en las oficinas de la CIA. Cuando Torres subió al poder, lo hizo acompañado por un comando político conformado por estudiantes, trabajadores y campesinos. Él mismo explicó a sus tropas que no era un golpe de Estado común, sino que estaba apoyado en la sociedad civil, y cuando descendió desde el Alto, iba acompañado por miles de obreros y campesinos, ante los que se comprometió a constituir un gobierno verazmente boliviano y popular. Como otros gobernantes militares progresistas de la región, y similar al general Jacobo Arbenz en Guatemala, tomó decisiones muy claras contra el capital extranjero, poniendo un alto a la intervención en un país que luchaba por la independencia desde su nacimiento. La nacionalización de las minas de zinc en manos norteamericanas y del monopolio internacional Mining Processing Corporation. El decreto al derecho absoluto de Bolivia sobre la metalurgia, sector clave para la economía. El nombramiento de trabajadores de la Central Obrera Boliviana, COP, en el gabinete, así como su denuncia sobre el endeudamiento financiero, entre otros, fueron un hito en la escasa vida democrática boliviana.
Washington conspiraba casi abiertamente. Consideraba muy peligroso para sus compañías la existencia de 3 gobiernos en el sur de la región, 2 con militares populares al frente, Perú y Bolivia, y otro con un presidente socialista elegido por mayoría. Periódicos estadounidenses como el Evening Sun de Washington advertían entonces sobre este eje. Torres, en pocos días, rescindió contratos lesivos para su país, exigiendo la retirada del centro de transmisiones estratégicas de Estados Unidos, ubicada en el Alto, y expulsando al Cuerpo de Paz, un organismo encubierto de inteligencia de Estados Unidos que tuvo una dramática actuación en los años 70 y que también de Panamá fue expulsado por Omar Torrijos, que en esos momentos había comenzado en su país un viraje revolucionario apoyado en funcionarios de izquierda. La respuesta de Estados Unidos a Torres fue el bloqueo económico, que incluyó las suspensiones de los préstamos del BID y del Banco Mundial. En un libro escrito luego por el exministro del Interior del gobierno de Torres, Jorge Gallardo Lozada, relata que el embajador de Estados Unidos en Bolivia, Ernest Siracusa, funcionario de alto cargo de la CIA, intentó influenciar a Torres ofreciéndole créditos y otras ventajas si abandonaba su política, pero él lo rechazó. El embajador yanqui, un gran especialista en golpes de Estado, comenzó entonces la preparación del derrocamiento violento del gobierno, escribió Gallardo Lozada. El mismo Siracusa había participado en la invasión a Guatemala 1954, y cuando estuvo en un cargo diplomático en Perú, Velasco Alvarado exigió su salida del país al comprobarse sus actividades de desestabilización en su trabajo para la CIA. Entre 1969 y 1973, cuando fue embajador en Bolivia, la conspiración era un hecho. Tal como sucedía en el Chile de Allende, esta no tuvo límites y Estados Unidos contaba con una derecha reaccionaria, siempre beneficiada y dueña del poder o testaferro del poder extranjero. Como en Chile, hubo sectores de izquierda que tampoco comprendieron el momento y debilidades en el propio poder. Ambos elementos se conjugaron para favorecer la conspiración. Fueron tiempos de la juventud del mundo latinoamericano. La Asamblea Popular de Bolivia era comparada con el Soviet. El gobierno de Torres dispuso la liberación del intelectual francés Regis Debray, quien había sido apresado cuando mantenía contactos clandestinos con el Che. Se presume que esto llevó a los militares bolivianos y sus asesores de la CIA hasta el camino del guerrillero. La liberación de Debray fue aprovechada por el general Hugo Banzer, que conspiraba y ya había intentado por lo menos 2 golpes de Estado. En agosto de 1971 finalmente pudo hacerlo. Banzer llegó al poder apoyado por los militares de Argentina, donde había estado exiliado. El ministro del Interior, Gallardo, conoció estos planes y supo que Banzer y otros militares golpistas recibieron asesoramiento in situ de 2 altos inspectores de la CIA, el jefe de la misión militar de Estados Unidos en Buenos Aires y un jefe del Pentágono que viajó desde Washington a pedido de los golpistas. Precisamente estas denuncias le costaron a Gallardo ser secuestrado en Chile el 27 de octubre de 1973. Fue un golpe multinacional, había dicho. El agregado militar norteamericano Roberto Lundin ayudó con instalaciones de radio para la Sonada y el Washington Star informó que la embajada norteamericana había dado instrucciones a sus ciudadanos para no salir a las calles entre el 18 y el 22 de agosto. Como colaboradores de Banzer se cita al gobierno del general Agustín Lanusse de Argentina, quien aportó alrededor de $20 millones y también a la colonia alemana en Bolivia, donde existe otra historia de refugios nazis. Torres fue al exilio en Chile, donde intentaron matarlo, y después a Buenos Aires. En 1975 la dictadura de Banzer se endureció. Los arrestos, las torturas fueron parte de la escena cotidiana del país y en 1978 se había configurado una dictadura perfecta que se coordinaba también en la ronda del crimen. Las historias de Torres, Prats y otras de las víctimas del Cóndor son básicas
para mostrar cómo se jugaba ese juego de la muerte y cómo la región estaba metida en esa historia de espejos malditos. Así es que cuando aquel día de mayo de 1976 el cadáver de Torres apareció cerca de Buenos Aires, nadie dudó. Los parlamentarios de Venezuela denunciaron en un comunicado: en el Cono Sur se maneja una internacional de represión unificada. Se la maneja implacablemente sin respetar los más elementales derechos del hombre. La esposa de Torres, Emma Obleas, tampoco dudó. La mano criminal que mató al general Torres en Buenos Aires tiene la cabeza en Santiago y el cuerpo en Montevideo, en San Salvador, en Asunción. El paralelismo entre las víctimas de Cóndor evidencia que fue un plan con una coordinación central en Washington. La CIA, el FBI, tenían instalados en el poder en el Cono Sur a sus amigos y alumnos. Como Prats, el general Torres y las otras víctimas tenían muchos seguidores en sus países y contactos internacionales de alto nivel. Eran un mal ejemplo para esa conjugación de mafia y guerra fría. Los criminales. Una cuidadosa investigación realizada en Argentina por el periodista Martín Sivak logró reconstruir parte del entramado criminal que planeó y ejecutó el asesinato de Torres. Algunos de los nombres ya son familiares, pero el Grupo Bolivia tenía como inspiradores al propio Banzer y en lugar número 1 al agregado militar boliviano en Buenos Aires, Raúl Tijerina Barrientos, amigo íntimo de Banzer, quien había amenazado de muerte a Torres. Un empleado del Ministerio del Interior de Bolivia consultado por Sivak y que había accedido a numerosa información, dio detalles de los mecanismos de Cóndor. El Cóndor tenía 3 niveles: el agregado militar, la participación de algunos diplomáticos y el contacto por telex, como surgió muy claramente de los documentos encontrados en los archivos de Paraguay. En Argentina, la utilización del telex de los servicios de inteligencia locales por parte del agente chileno Arancibia Clavel no deja dudas de este mecanismo. El agente Cóndor en Argentina era el agregado Tijerina. La preparación de sobres lacrados con los informes requeridos estaba a cargo del coronel Rafael Loaiza de Inteligencia. Otro Cóndor que surge en la investigación es el agente de inteligencia boliviano Carlos Mena Burgos. Durante su cautiverio en los campos de concentración bolivianos, el dirigente de derechos humanos Roberto Kalashi supo que, pocos días antes del asesinato de Torres, Mena interrogó en Argentina a un ciudadano peruano de nombre Arancia o Arancilia y después lo trasladó a Bolivia junto a otros prisioneros chilenos. Otro miembro de Cóndor en su sección boliviana, citado por Sivak, es Dani Cuentas, condenado por su participación en el golpe de García Mesa y con vínculos con el narcotráfico. Señala que Tijerina contaba con el apoyo del cónsul boliviano en La Plata, Eduardo Banzer Ojopi, primo del dictador, quien estaba precisamente en uno de los lugares de mayor influencia de Torres, la Universidad de La Plata. Los nombres ya son conocidos en otros crímenes anteriores. En la pista argentina también se menciona a los grupos paramilitares y en especial a la banda de Aníbal Gordón, un grupo de delincuentes comunes que trabajaron con la AAA y al que se le atribuyó unos 300 asesinatos. Durante la dictadura militar trabajaron en varios campos de concentración. La investigación de Sivak demuestra la participación de esta banda en el asesinato de los políticos uruguayos. Uno de sus integrantes, Eduardo Rufo, quien viajaba a Bolivia, se apropió de Carla, hija de la argentina Graciela Rutila Artes, secuestrada en Bolivia y trasladada a la Argentina, donde fue ingresada en Automotores Orletti, un centro clandestino de detención que fue clave en la Operación Cóndor, como veremos más adelante. También la historia de Carla es uno de los casos más conmovedores de esta trágica operación de la muerte. Otro de los implicados es Raúl Guglielminetti, quien se hacía llamar Mayor Gustavino. Ellos dependían de otro de los cóndores más activos, el general Guillermo Suárez Mazón, a cargo del primer cuerpo de ejército, cuando también era jefe de inteligencia el coronel Roberto Rualdes.
El crimen contra Torres se cometió bajo esta jurisdicción. El escritor argentino Rodolfo Walsh, quien fue amigo del general Torres y que hoy integra la trágica lista de miles y miles de desaparecidos de la dictadura argentina, llevaba al momento de ser herido y detenido en pleno auge de la represión en Buenos Aires, donde resistía en la clandestinidad, copias de su carta dirigida a los dictadores. Es un canto del cisne, una de sus obras literarias, periodística y política, pequeña por su extensión, inmensa por su contenido. En el párrafo 25, Walsh menciona el secuestro y muerte del general Juan José Torres, Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de decenas de aislados, y denunció la segura participación en esos crímenes del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, conducidos por los oficiales becados por la CIA a través de la AID, Agencia Internacional para el Desarrollo, como los comisarios Juan Gatei y Antonio Guettor, sometidos ellos mismos a la autoridad de Mr. Gardner Hathaway, Station Chief, jefe de estación de la CIA en Argentina. Chile, Operación Andrea. En julio de 1976, el cadáver del diplomático español Carmelo Soria, funcionario de Naciones Unidas, integrante de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, apareció en el canal El Carmen, en Santiago de Chile, donde residía, años después, el inefable Michel Townley. Para salvarse, no dudó en contar la historia alienante de este crimen. Bajo juramento, declaró que Soria fue conducida en julio de 1976 a su casa por miembros de la brigada Mulchen de la DINA y que fue bárbaramente torturado. Un testigo excepcional de la justicia chilena, un plomero y albañil que instaló el laboratorio donde se fabricaba gas sarín, declaró que escuchó al director de la DINA, Manuel Contreras, quien era habitué de aquella casa del horror, referirse al tormento y fallecimiento del diplomático español, y lo decía dando a entender que él había participado. Escribió el periodista Julio Algañaras en el periódico El Clarín, al relatar algunos de los testimonios en ese juicio. En una entrevista con el diario La Época, el plomero, al que se identificó como MM por razones de seguridad, relató minuciosamente las conversaciones de Contreras con otras personas, entre las que estaba Tom Lee. El jefe de la DINA manifestaba su sorpresa porque el fulano Soria que habían traído había resistido muy poco al tormento y había fallecido. Al día siguiente, el plomero escuchó que se había encontrado un cadáver en el canal de El Carmen y supo que era el detenido del que hablaba Contreras. Efectivamente era Carmelo Soria. En las investigaciones posteriores se determinó que Soria fue secuestrado por la DINA y no se descarta que le haya sido aplicado el mortal gas sarín. Según Tom Lee, la llamada Brigada Mulchen, un batallón paramilitar chileno, también intervino en el asesinato de 2 personas utilizando gas sarín y dio los nombres de los jefes: coroneles Guillermo Salinas, Pedro Belmar, Jaime Lepe y el teniente coronel Patricio Quilhot. Esta brigada, especializada en eliminaciones, es la que aplicó, según declaró Tom Lee, el gas sarín a 2 personas y, posiblemente, al diplomático español Carmelo Soria. Finalmente declaró que Soria fue trasladado a su casa por agentes de esta brigada de la DINA y que fue bárbaramente torturado. El coronel Pablo Belmar, activo en el Estado Mayor chileno, fue uno de los observadores militares designados por Chile en el conflicto fronterizo entre Perú y Ecuador, 1995, lo que causó enorme revuelo en ese país porque ya entonces estaba siendo enjuiciado por el asesinato de Soria. Tom Lee declaró también que el general Augusto Pinochet en persona había ordenado en 1975 la creación de un laboratorio especial para fabricar el gas neurotóxico sarín y para planificar la elaboración de 2 productos altamente letales, Soman y Tabún, y otras armas de guerra química. El plan se denominaba Operación Andrea, y en Semana Santa de 1976 el gas sarín fue probado en animales. Según testificó Mariana Callejas,
La esposa de Tom Lee, también agente de la DINA, en cuya casa se hacían estas pruebas, primero fue probado en perros y asnos y luego en personas. Tom Lee declaró que Renato León, un funcionario público que interfería en los planes de la DINA, fue una de las víctimas del experimento y resultó ser un agente de la misma policía secreta que robaba automóviles por su cuenta, pero cuando fue detenido involucró a sus jefes de la DINA. Estos ordenaron torturarlo y luego asesinarlo. La causa aparente de la muerte de ambos fue un infarto, exactamente lo que logra el sarín. El hombre clave de este proyecto fue Eugenio Berríos, un ingeniero químico biólogo adscrito a la DINA que trabajó en casa de Tom Lee y quien terminó asesinado por los suyos en Uruguay en un episodio que demostrará que los mecanismos del cóndor no se han desactivado. Ver el cóndor en los años 80-90. Berríos había salido de Chile para no testificar contra sus jefes. ¿Qué sucedió en el camino, en su paso por Argentina hasta llegar a Uruguay, donde, al parecer, permaneció prisionero, se escapó y fue secuestrado el mismo día por militares de ese país en 1992? En 1996 apareció asesinado en una playa al norte de Montevideo. Según relató Tom Lee, los objetivos de la Operación Andrea eran estratégicos. El general Pinochet estaba muy emocionado por tener en su poder este veneno. El gas solo mataría a personas. Los tanques y las armas quedarían en buenas condiciones, declaró Mariana Callejas, la esposa de Tom Lee, cuando su testimonio fue utilizado en una película británica titulada El asesino. En el mismo filme documental se explica que los experimentos nazis fascinaban a la DINA. Según se relata allí, Berríos había prometido en 1978, cuando amenazó con declarar una guerra entre Chile y Argentina por problemas fronterizos, que podía acabar con Buenos Aires en un par de horas. La casa del horror donde vivió Tom Lee con su familia estaba ubicada en 4925, en la localidad Locurro, en colinas que rodean a Santiago. Se la compró la DINA y allí se instaló luego el laboratorio de donde salía, como lo confesó Tom Lee, el gas sarín en frascos de perfume Chanel número 5. Estas declaraciones las realizó Tom Lee al fiscal norteamericano Eric B. Marcy, cuando también admitió que viajó por Europa y Estados Unidos para comprar la materia prima que serviría para fabricar el temible gas. Pero uno de sus testimonios más sorprendentes fue admitir que llevó a Estados Unidos elementos para fabricar bombas y un frasco de perfume Chanel número 5 con gas sarín que le había entregado su esposa por si era necesario utilizarlo sin que las aparentes muertes naturales llamaran la atención. El plan de asesinar a Orlando Letelier utilizando este gas mortal fracasó y Tom Lee decidió por el más expedito: la bomba bajo el automóvil del político chileno. La justicia de Estados Unidos no ha respondido ante reclamos de muchos países, entre ellos Argentina, sobre este asesino múltiple, cuya testificación para acogerse a la protección y cambio de identidad en el caso del crimen de Orlando Letelier en Washington lo salvó de una condena de solo 10 años de prisión. Para que se tenga una dimensión de esta situación, algunos crímenes menores que los cometidos por Tom Lee merecen la pena de muerte en Estados Unidos, pero Tom Lee era un hombre clave de la CIA.